Hola, ¿cómo están? Buenas noches para todos, bendiciones. Bueno, hoy vamos a estar viendo lo que es la primera carta a los tesalonicenses de parte de Pablo. Vamos a ver un poco de cómo Pablo va desarrollando esta carta hacia los tesalonicenses, y también vamos a ver o vamos a tratar de aplicar a nuestra actualidad lo que es capaz algunos versículos más importantes que podemos describir a la hora de bueno, estudiarlo y aplicarlo en nuestras vidas. Eso es lo más fundamental de este estudio bíblico. Y entonces voy a empezar con lo que es un prefacio o lo que es un poco de la introducción a la carta. Y comienza diciendo, Pablo dice, en vida del apóstol Pablo, Tesalónica, la actual Salónica, era la capital de la provincia romana de Macedonia. Su numerosa población estaba formada por una mezcla de residentes nativos y extranjeros, agrupados estos últimos en colonias de las más diversas nacionalidades. Esto hay que tener muy en cuenta cuando dice diversas nacionalidades, y también hay que tener en cuenta que era una población, o más bien, era la capital de la provincia romana. Tengamos en cuenta estos puntos. Después dice, entre estas se contaba también la judía, que debía de ser importante puesto que disponía de su propia sinagoga. Pablo y sus colaboradores fueron los primeros en llevar a Europa el Evangelio de Jesucristo. Habiendo zarpado del puerto de Troas, desembarcaron en Neápolis y luego se dirigieron a Filipos. Esto lo podemos encontrar en Hechos 16, del 11 al 12, y después obviamente lo vamos a ver. Desde donde, pasando por Anfípolis y Apolonia, arribaron a Tesalónica. Esto está en Hechos 17, 1, y también lo vamos a ver. La actividad del apóstol en Tesalónica dio como fruto la conversión de algunos judíos. De los griegos piadosos, un gran número. Mujeres nobles, no pocas. Esto está en Hechos 17:4. Pero también provocó los celos de judíos que no creían. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que en Tesalónica había judíos que se convirtieron, ¿sí? Muchos. Luego había griegos que en gran número se convirtieron. Y también mujeres nobles. Pero por el otro lado, ¿qué es lo que sucedía? Había judíos que tenían celos. ¿De quién? De Pablo. Por lo tanto, no creían en el Evangelio, los cuales alborotaron la ciudad hasta el punto de obligar al apóstol a abandonarla precipitadamente. Esto está en Hechos 17, de 5 al 10. Desde Tesalónica, Pablo se dirigió a Berea, luego a Atenas y finalmente a Corinto, donde alrededor del año 50 redactó la primera epístola a los tesalonicenses. La más antigua de las que conocemos del apóstol y probablemente también el documento más antiguo del Nuevo Testamento. Detalles no tan menores, así que hay que tenerlos en cuenta también. La intención de Pablo era regresar pronto a Tesalónica, pero no pudo hacerlo. Así es que desde Atenas mandó ¿a quién? A Timoteo. En términos generales, las noticias que le trajo a Timoteo a su regreso eran muy buenas, aunque también hablaban de cierta
falta de madurez entre los cristianos de Tesalónica. Apuntemos acá, subrayemos qué es lo que pasaba. Falta de madurez. ¿Qué tenía esta iglesia? Una falta de madurez. De todos modos, Pablo se sintió satisfecho y no tardó en manifestarlo por escrito. La primera de las dos secciones principales en que se divide el texto está precedida de un saludo y una acción de gracias. La segunda sección contiene una exhortación a vivir en paz y en fidelidad a Dios. El retorno del Señor, dice, es inminente, pero el momento desconocido. Por lo tanto, es necesario estar atentos y vigilantes, puesto que su día vendrá así como ladrón en la noche. La carta concluye con una invitación a todos los creyentes para que cumplan con solicitud sus responsabilidades como miembros de la Iglesia de Jesús. Entonces, esta iglesia tenía muchos problemas como Corintios, por ejemplo, o Gálatas. No, la verdad que Pablo estaba bastante satisfecho eh, a la hora de escribirlos. ¿Por qué? Porque Timoteo le trajo la noticia que Tesalónica, la iglesia tesalónica, estaba bastante bien organizada, era una iglesia bastante muy, como diría, obedientes. Lo único que tenían que eran inmaduros, simplemente eso. Pero igualmente Pablo, como dice acá, Pablo estaba muy satisfecho con la iglesia. Entonces vemos que no es una carta de exhortación, no es una carta de corrección, eh, sí es una carta capaz de pastoral o de guía por esa falta de madurez de los tesalonicenses, pero no mucho más. Por eso es una carta que se entiende muy bien, no es tan difícil de poder hablarlo, estudiarlo o describirlo. Entonces, empecemos con el saludo. ¿Cómo empieza Pablo saludando a los tesalonicenses? Dice, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo. Cuando dice Silvano, en realidad Silvano es Silas, ¿sí? Uno de los preferidos discípulos de Pablo. Acuérdense de este detalle, Silvano es Silas. ¿Y por qué Pablo empieza con eh, Silvano y Timoteo, o ellos tres? Porque en realidad los tres fueron los que crearon la iglesia en Tesalónica. No solamente Pablo, sino que Silvano y Timoteo también. Dice, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice en el 2, versículo número 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acá Pablo, ¿qué es lo que describe a la iglesia? Como una iglesia con una constancia de qué? En la esperanza en Cristo Jesús. ¿Qué más? Del trabajo de vuestro amor. Muy bien. Es decir, era una iglesia ordenada, era una iglesia que trabajaba y era una iglesia con una constancia en la esperanza en Cristo Jesús. 4. Sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, puesto nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros. Bueno, Pablo quiere decir en el versículo 5 que el Evangelio que tanto Pablo, Silvano y Timoteo
les predicó, ¿no? Les predicaron a los tesalonicenses, no fue en vano, al contrario, eh, no llegó solamente en palabras, sino también en qué, en poder, en qué, en el Espíritu Santo, y también en qué, en plena certidumbre. ¿Mm? Es decir, que los tesalonicenses, a partir de la predicación de ellos, fueron convertidos, fueron salvos y tuvieron que certidumbre de que así fue. ¿Mm? Bien, versículo 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. De esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de quién y de Acaya. Bueno, acá Pablo sigue de alguna manera felicitándolos, también exaltándolos, demostrando que era una iglesia ejemplar. Una iglesia ejemplar, y tomen en cuenta esto, que estaban en plena provincia romana, era la capital de la provincia romana, y había mucha gente de todas las nacionalidades, era una capital. Entonces, como toda capital de todo país, hay de todo. Y miren cómo en la gran tribulación esta iglesia se fortaleció. ¿Mm? Se fortaleció. Y Pablo lo describe y lo felicita. Dice en el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada más. Miren qué ejemplo era esta iglesia. Cómo esta iglesia, a partir del evangelio que le predicó Pablo, Silvano y Timoteo, se convirtieron y empezaron a trabajar en la iglesia, empezaron a trabajar en el evangelio. Y más allá de Macedonia de Acaya, donde ellos estaban, fueron a otros lugares y se extendieron. Dice en el 9, ellos mismos cuentan nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Capítulo 2. Recuerdos. Vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no fue en vano, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, ¿en dónde? En Filipos, como sabéis, Dios nos dio valor para anunciaros su evangelio en medio de una fuerte oposición. Oposición. Nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Cuando dice en el versículo 2, Dios nos dio valor para anunciaros su evangelio en medio de una fuerte oposición, bueno, es lo que Pablo describió anteriormente, que era la tribulación. Es decir, que estaban en medio de un territorio hostil, sobre todo por los judíos, o de muchos de los judíos que tenían ellos ahí mismo, tenían una sinagoga. Por lo tanto, ellos lo que les llevaban la contra y no querían que evangelicen la palabra. Después dice, versículo número 3, nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. No procuramos agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras
como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Cuando habla del tema de agradar a Dios y no a los hombres, y de que Pablo nunca usó, y los tesalónicos tampoco usaron palabras lisonjeras, en realidad está haciendo una contraposición a lo que hacían los judíos en la sinagoga, que agradaban o querían agradar a las personas del lugar para atraerlos a la sinagoga, ¿no? Entonces, Pablo dice, no, nosotros al contrario, este, nosotros no agradamos a los hombres, agradamos a Dios y no usamos palabras lisonjeras, ¿sí? Ni encubrimos avaricia, por ejemplo. En cambio, los judíos en aquel tiempo sí lo hacían. ¿M? Porque muchas veces, ¿qué es lo que hacían? Cobraban. ¿Cobraban por qué? Por predicar lo que ellos predicaban, ¿no? Su evangelio. Entonces, y aparte dice, Dios es testigo. Versículo número 6. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes bien nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día? Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuánta santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Versículo 11. También sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Bueno, acá Pablo nos está describiendo un poco de su trabajo con los tesalonicenses. Como Pablo se comportó con ellos, de una manera muy bonita, es decir, de un padre con sus hijos, exhortándolos, guiándolos. Entonces dice, y os encargábamos, versículo 12, y os encargábamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios, sin cesar, perdón, cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Ven como Pablo, desde el versículo 4 en adelante, habla de los judíos, de los judíos eh, de esa sinagoga o de Judea que estaban en contra del Evangelio de Dios. Entonces dice, versículo 15, estos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. De esta manera colman siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Después dice, hay una ausencia de Pablo de la iglesia, y comienzan al versículo 17.
En cuanto a nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, deseamos ardientemente ver vuestro rostro. Por eso quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. Pero miren lo que dice acá, Pablo. Pero Satanás nos estorbó. ¿Mm? Subrayen esto. Pero Satanás nos estorbó. ¿Mm? Miren cómo el enemigo, si le pasó a Pablo, obviamente a nosotros también, nos estorban en qué? En nuestros caminos. Nos estorba en algunas direcciones que tenemos que ir y cumplir. ¿Mm? Hay que tener mucho cuidado con esto también. Versículo 19, pues, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesús en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por eso, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y ahora empieza con el capítulo 3. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que, a fin de que, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Versículo 4. Cuando estábamos con vosotros, os padecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Y así sucedió, como bien sabéis. Por eso también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Es decir, Pablo cuando se fue, y teniendo en cuenta que a él mismo Satanás lo estorbó en sus caminos, en sus decisiones, cuando él se fue a Atenas, estaba muy preocupado porque podría haberle pasado que el enemigo nuevamente estorbara los planes de esta iglesia. Por eso Pablo estaba preocupado a lo lejos qué es lo que sucedía con los tesalonicenses. Por eso envió a Timoteo. Pero dice en el versículo número 6, pero cuando Timoteo regresó, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño y deseáis vernos como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados al saber de vuestra fe. De modo que ahora hemos vuelto a vivir, sabiendo que estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Pero el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Versículo 13 del capítulo número 3. Que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, ¿qué es lo que quería Pablo acá? Ya que estaba muy conforme con esta iglesia, que Dios afirme sus corazones, es decir, que estén más firmes que nunca, más firmes que antes, en su fe y en su santidad. Dice en el capítulo número 4,
Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más. ¿Mm? Es decir, Pablo los está exhortando a que sigan como estaban, pero cada vez más, en aumento, tanto en santidad como en fe. Versículo número 2 del capítulo 4. Ya sabéis las instrucciones que os dimos en el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de qué? De fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada. ¿Como quién? Como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo dice o hace mención tanto que se aparten de fornicación, que tengan una esposa en santidad y honor, que no tengan pasiones desordenadas, eh, que no agravien ni engañen a otros? ¿Por qué lo dice? Bueno, vayamos al principio. ¿Se acuerdan cómo era ese lugar? ¿Quién era? ¿Qué era? Bueno, era la capital de la provincia romana. ¿De dónde? De Macedonia. ¿Y qué había ahí? Había de todo. Residentes nativos, extranjeros, eh, había gentiles, es decir, era una capital con diferentes tipos de qué? De dioses, por ejemplo, diferentes tipos de costumbres, rituales. Por eso Pablo lo que quería era esto, que se aparten de la fornicación. ¿Por qué? Porque había mucha fornicación, sobre todo en Roma, que la practicaban habitualmente, por ejemplo, adorando a la diosa, si yo mal no recuerdo, Afrodita o Artemisa. Entonces, ellos practicaban mucho la fornicación. Por eso hace tipo como una lista de que los tesalonicenses deben cuidarse. Sigo. Versículo 9, capítulo 4. Acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Fíjense que vuelve a repetir las mismas palabras que en el versículo 1. Que abunden más y más ¿en qué? En lo que aprendieron, en su fe, en su santidad, en procurar tener también, como dice en el versículo 11, tener tranquilidad, ocupándoos de vuestros negocios y trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Por ahora vemos como esta carta, primera carta a los tesalonicenses, no hay muchos detalles que mencionar o detalles graves por mencionar, como sí puede ser a los corintios o a los gálatas. Sinceramente es una carta bastante fácil de entenderla y no había muchos problemas tampoco. Entonces dice, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis
como los otros que no tienen esperanza. Cuando dice la palabra duermen, ¿m? No ignoréis acerca de los que duermen. En realidad no se está hablando de las personas que están durmiendo, sino de las que han muerto. ¿M? Entonces, cuando ustedes lean la palabra duermen o que están dormidos, en realidad están diciendo o se está refiriendo a las personas que han muerto y están descansando en paz. A eso se refiere Pablo. Dice el versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que, vuelvo a repetir, durmieron en él. ¿Mm? Durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Acá Pablo eh, dice que habremos quedado hasta la venida del Señor. Él tenía ese sentimiento, o él quería permanecer hasta la venida del Señor, creyendo que estaba o que faltaba poco tiempo. Por eso dice que, que en realidad eh, él quería permanecer hasta la venida de Jesús, de Cristo. Pero bueno, pasaron muchos años y bueno, por ahí ahora sí estamos un poco más cerca de la venida. Pero bueno, Pablo en aquel entonces pensaba que Jesús estaba pronto por su segunda venida. Bien, versículo 16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir cuando dice los muertos en Cristo? La palabra en, es decir, a ustedes cuando lo llaman por teléfono, le escriben un mensaje, le dicen, bueno, ¿dónde estás? Y bueno, uno responde, bueno, yo estoy en, ¿dónde? En mi casa. Estoy dentro de algo. Yo vivo y convivo dentro de mi casa. Por eso digo, utilizo la palabra en. Bueno, esto es lo mismo. Los que durmieron en Cristo Jesús son aquellos cristianos convertidos que han muerto y han dedicado la vida a Cristo Jesús. Han convivido dentro del cuerpo de Cristo. Esa es un poco la analogía que puedo decir hoy. Por eso la palabra en es muy importante a la hora de entenderla bien, trazar bien la palabra. Por eso dice, los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, acá Pablo nuevamente nos describe un poco de que en realidad dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Él tenía eh, ese pensamiento de decir, bueno, como Cristo está cerca o puede estar cerca, y como yo todavía estoy vivo, pienso de que yo seré arrebatado, dice Pablo, conjuntamente con ellos en las nubes, ¿no? Él pensaba que el arrebatamiento estaba cerca, que la venida de Jesús estaba cerca en aquel entonces. Por eso Pablo describe o habla de esta manera. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Último capítulo, número 5. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces,
Dice, ¿por qué? En el versículo 5 comienza diciendo, hermanos, no tienen necesidad de que yo les escriba. Porque en realidad los tesalonicenses eran muy obedientes a la hora de lo que era el Evangelio. Entonces, ellos hacían las cosas que debían hacer, trabajaban y se guardaban, ¿m? Y predicaban, evangelizaban. Por eso Pablo no tenía necesidad de escribirle muchas cosas más, porque era una iglesia ejemplar en aquel entonces. Después dice, versículo 4, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Pablo hace una descripción muy interesante acá. ¿Por qué? Porque dice, no estáis en tinieblas para aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Bueno, acá hace una comparación muy importante con lo que eran los tesalonicenses, que eran los hijos de luz, ¿sí? Que estaban cimentados en Cristo Jesús, pero por otro lado, como estaban en una capital romana, con diferentes etnias, ¿qué es lo que sucedía? La mayoría eran de las tinieblas, eran de la oscuridad, ¿por qué? Y vivían de noche, vivían emborrachándose, vivían de fiestas y dormían de día. ¿Por qué? Porque tenían costumbres paganas. Y entonces a cada rato se celebraban a dioses paganos, y habían festividades, y se emborrachaban, y habían fornicaciones, entonces vivían de noche y dormían de día. En cambio, Pablo dice esta distinción, pero ustedes son hijos de qué? De luz y del día. Por eso hace esta comparación, ¿no? Bien, en el versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Versículo 7, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿Ven? Como Pablo nos va describiendo lo que hacían los gentiles o las personas de aquella época. Eh, Versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros. Así, miren esto, subrayenlo, dice, así como lo estáis haciendo. Algo ejemplar ahí y a copiar. ¿Qué estaban haciendo los tesalonicenses? Estaban que animados y edificados unos a otros. ¿Cómo lo estaban haciendo? Lo estaban haciendo muy, pero muy bien. Y Pablo lo escribe, ¿no? ¿Cómo lo estáis haciendo? Muy, pero muy bien. Versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Cuando dice que reconozcan a los que trabajan entre ellos y os presiden en el Señor, está hablando de los líderes, ¿no? O de los diáconos que había en ese entonces. Por eso Pablo dice, reconozcan su esfuerzo, reconozcanlo, felicítenlo, ayuden a los líderes, que os presiden el Señor y os amonestan, es decir, los corrigen, los guían.
Dice, tenerlo en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Entonces, en el versículo 14 y versículo 15, que Pablo sigue rogando, ¿no? O es un pedido a ellos de que amonesten a los ociosos. ¿Qué es una persona ociosa? Una persona vaga que le da lo mismo si hace o no hace. Un ocioso es aquel que no tiene responsabilidades, tampoco quiere tenerlas. Así había personas en esta iglesia. También había personas en esta iglesia que tenían poco ánimo, se deprimían. Por eso dice que los alienten. Pero también dice que sostengan a los débiles. También había personas débiles en la fe y que ellos debían sostenerlo. Y que sean pacientes también para con todos. Y después dice en el versículo 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Vuelvo a repetir, no apaguemos, nos incluimos, no apaguemos al Espíritu. ¿Mm? No menosprecéis las profecías. Y acá viene una frase muy, pero muy buena, creo que la han escuchado miles de veces, examinadlo todo y retened lo bueno. Versículo 22, absteneos de toda especie de mal, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable ¿para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por vosotros, por nosotros. Saludad a todos los hermanos con beso santo. Os encargo encarecidamente por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y nos incluimos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Bien, entonces, en resumen, esta carta, primeramente, es la primera carta por así decirlo, la más añeja de todo el Nuevo Testamento. Segundo, es una carta que podemos sacar en conclusión varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ser ejemplar en lo que uno hace, en el Evangelio. ¿Cómo eran los tesalonicenses? Ellos trabajaban, ellos evangelizaban, eh, y además se extendieron por otros lugares, no se quedaron en Macedonia, sino que se extendieron por muchos más lugares. Por eso Pablo estaba y escribió esta carta con mucho agradecimiento para ellos y con muy pocas correcciones. En realidad es una carta más bien de gracias y de reconocimiento para ellos. Y es una carta muy simple de leer y de estudiar. No tiene muchas cosas complicadas de estudiar, entender. Por lo tanto, lo que puedo decir
es que nos puede, nos puede dar una guía en el sentido de decir, bueno, si nosotros estamos bien, es decir, bien cimentados en la fe, trabajando en el Evangelio, bueno, lo que podemos tomar de Pablo en lo último es que mm, debemos amonestar a los ociosos de nuestra iglesia, debemos alentar a los que tienen poco ánimo en nuestra iglesia, que debemos sostener a los débiles en la fe en nuestra iglesia y que seamos pacientes con todos en nuestra iglesia. Pues acuérdense, toda la carta, todas las cartas que Pablo escribió, que son las cartas paulinas, van todas directamente en la actualidad para nuestras iglesias. Así que les agradezco mucho que hayan estado ahí escuchándome nuevamente y voy a volver con el próximo estudio con la segunda carta a los tesalonicenses y veremos ahí qué es lo que pasa. ¿Por qué Pablo escribió una segunda carta y no se quedó con una sola? Teniendo en cuenta que no había mucho que corregir o exhortar. Era una iglesia ejemplar. Teniendo en cuenta que era una iglesia que estaba dentro de la capital romana y de muchas etnias, nacionalidades, dioses paganos, rituales paganos. Así que nos estamos viendo entonces en la próxima. Muchas gracias, bendiciones.